recién, como recordábamos, Pablito, habíamos estado hablando sobre ciertas cosas que pasaban en la iglesia, en esta manera de identificar la fe en Dios, que es la segunda de las doctrinas que nosotros estamos estudiando de Hebreos 6. Y claro, estábamos dando un giro a lo que ya sabemos de la fe y que habíamos dicho que es un tema difícil de tratar. ¿Por qué? Porque nosotros venimos hablando de este tema desde el día que nos convertimos. La fe se ha ido asentando en nosotros, se ha ido multiplicando, entre comillas, la fe, porque en la medida que el conocimiento se amplía, la fe se establece y pareciera que tuviéramos más fe, cuando en realidad lo que tenemos es más madurez, no más fe, porque la fe, no crece. ya lo hemos repetido, te dan 2 litros, 2 kilos, 2 paquetes, ¿no es cierto? Así que ya nos habíamos encontrado con esta extraña pregunta, y habíamos empezado a ver que el evangelismo que se hace en las iglesias evangélicas, a veces es como extraño. Estoy siendo muy cuidadoso, usted se da cuenta, ¿no? Es muy extraño el evangelismo que se hace en las iglesias. A veces decoramos de evangelismo un montón de cosas que no tienen que ver con el evangelismo, poniéndole presión y poniéndole trabajo a los evangelistas, que no son su responsabilidad si son evangelistas. Entonces habíamos hecho una pregunta, yo había leído que yo estoy seguro que no hay una sola congregación en la tierra que no considere el evangelismo como un fundamento importante o importantísimo para el crecimiento, todas las iglesias. El asunto es que mucho de lo que se hace bajo el nombre de evangelismo no corresponde al evangelismo mismo. Y me preguntaba por qué. La respuesta era porque básicamente el predicar el evangelio de Jesucristo es exponer un pacto. Pocas veces, seamos honestos sin desmerecer a nadie, pocas veces escuchamos que predicar el evangelio es poner un pacto. Estamos queriendo, sí, vengan a Cristo, venga Cristo, hermano, sí, con las 2 señoras que tiene, venga Cristo, Dios le ama, no se haga problema, ¿no? Y creemos que están ahí dentro de la iglesia pasando días, semanas, meses y años en las mismas condiciones y Dios está tranquilito mientras Él esté dentro de las 4 paredes de la iglesia. Esto no es así. Básicamente predicar el evangelio es predicar un pacto. Este pacto, en el caso de la salvación, tal como tiene condiciones. Número 1, decíamos que la primera condición y esencial de este pacto, cuando se presenta el evangelismo, es que el que escucha el evangelio, que es el pacto ofrecido por Dios, primero tiene que aceptar arrepentirse. Habíamos dicho que pacto es una unión de 2 partes, de 2 personas, de 2 entidades, de 2 polos, que convergen en uno para hacer un acuerdo entre uno y otro y se comprometen a cumplir este acuerdo el uno y el otro. El primero dice la persona realmente se tiene que arrepentir, aquel que acepta el evangelio, que es aceptar el pacto de Dios, se debe arrepentir. Hemos visto todo el estudio anterior, ¿no es cierto? Un montón de entregas, de horas de estudio, hasta la semana pasada, donde revisamos lo profundo y lo amplio que es el arrepentimiento y arrepentimiento de horas muertas. Usted ya aprendió que no es simplemente repetir una oración hecha por otra persona, que no es llorar un poco, que no es solamente sentir dolor por el pecado, ni tampoco repetir una fórmula hecha por personas que de pronto ni siquiera saben lo que está sintiendo. Arrepentimiento es mucho más que todo eso junto. También vimos que la gente más importante en el arrepentimiento es Dios, no nosotros. Yo puedo tener toda la disposición de arrepentirme, supuestamente, si quisiera arrepentirme. Pero si Dios no pone su pacto, si Dios no hace las paces para que yo pueda llegar al cielo, ni vestido de gaucho, Pablito, ni vestido de gaucho. Es Dios. También debemos, la gente más importante es en el arrepentimiento de Dios, no nosotros. Es Dios quien ejerce el arrepentimiento. Es el quien ha preparado todo para que simplemente nosotros pasemos rápidamente por este maravilloso proceso llamado arrepentimiento. Y número 2, el segundo punto es definitivamente creer en Él. Ahora, creer en términos de Dios, no es así,
Sí, yo creo que Él está arriba, ¿no? Es creer en Dios, o sea, por eso estamos estudiando fe en Dios. Cuando estamos hablando de creer, estamos hablando de fe. Estos pactos de Dios ha hecho con el hombre son 7 y lo habíamos nombrado solamente a modo de información. Número 1, pacto adámico. Número 2, pacto de Noé. Número 3, el pacto de Abraham. Número 4, el pacto mosaico o sinaítico. Número 5, el pacto judaico. Número 6, el pacto davídico. Y número 7, el nuevo pacto, pacto de la gracia, que es el último pacto, que es básicamente la muerte de Cristo en favor nuestro, ¿no es cierto? El último de los grandes pactos concertados por Dios es el nuevo pacto, llamado también pacto de la gracia. Todos estos pactos tienen como base dos elementos básicos. Número 1, la persona se debe arrepentir, y número 2, debe creer. Básicamente, si una persona que escucha el Evangelio de Jesucristo no se arrepiente y no cree, no hay pacto que valga. Esa persona, por más que esté en la iglesia, haya ido a la iglesia, lo hayan llevado por la buena, por la mediana, por la mala, esa persona no tiene vida eterna. Chan. Ahora, cuando nosotros, de la otra vereda, ¿no es cierto? Nosotros del lado del púlpito, ¿no? Del lado de las guitarras, de los sonidos, que de verdad cada vez me gusta más lo que hacen, dicho sea de paso. Nosotros del lado del accionar de la fe, no predicamos el Evangelio, hacemos evangelismo, entre comillas, dentro o fuera de la iglesia, no importa. Predicamos el Evangelio, pero no lo presentamos como un pacto donde es obligatorio arrepentirse y es obligatorio creer, estamos predicando el Evangelio mentiroso. Si nosotros a la gente le decimos, no, venga, no pasa nada, con el tiempo Dios capaz te cambia. No, tiene que arrepentirse y tiene que creer para poder tener un pacto, para aceptar el Evangelio, para tener un pacto yo tengo un acuerdo con Dios. Arrepentimiento y creer, básicamente. Si las personas no logran arrepentirse, y las personas no logran creer, no hay pacto, Dios no tiene ningún compromiso, Dios no tiene ninguna responsabilidad con esa persona que no quiso arrepentirse y que no quiso creer. Qué loco, ¿eh? Impresionante. Dios no tiene ninguna responsabilidad con ellos si ellos no cumplieron su parte del pacto. También vemos que estos pactos, que es el quien toma la iniciativa y marca la agenda, siempre es Dios con nosotros. Es Dios quien se acerca y nos dice, quiero hacer un pacto contigo. De la misma manera que lo hizo con Abraham, lo hace también hoy con nosotros. Y hasta aquí habíamos quedado, ¿no? Yo le decía, le tengo 3 preguntas, Pablito, que usted se las tiene que fumar ahí porque era el que veo, ¿me entiende? Si la viera a mi hija por ahí escondida, también le preguntaría. Ahí anda, ella está escondida tras bambalina hace como 6 veces, 7 veces ya. Las tengo contadas, dígale. Vamos con la pregunta. Escuche, Pablo. Sí. ¿Usted tiene en sus manos en este minuto un evangelio completo? Piénselo. ¿Cree usted, Pablo López, militante activo de JRG, cree usted que en este tiempo de su vida cristiana usted tiene en sus manos un evangelio completo? Piénselo. Segunda pregunta. ¿Cuál es el propósito principal de toda tu vida? ¿Qué tema es ese? ¿Tiene usted un evangelio completo en sus manos en este tiempo? Segundo, ¿cuál es el propósito principal y absoluto de toda tu vida? Tercero, ¿se preguntó usted, Pablito, por qué te creó Dios y luego de haberte creado te hizo cristiano? Porque hay millones que Dios creó, pero que después no lo hizo cristiano. Murieron ateos, murieron brujos, murieron incrédulos, murieron sin Cristo. Punto. ¿Por qué cree usted que Dios lo creó a usted y luego lo hizo cristiano? Y esta pregunta va para todos los que nos están escuchando. Para todos los que nos están escuchando. Para todos los que nos escuchan. ¿Creen ustedes, hermanos míos, que tienen en sus manos en este minuto un evangelio completo? Hablo de los que son de nuestra iglesia y los que no son de nuestra iglesia. Hablo de los que escuchan ahora y ven ahora el video y lo verán más adelante. La pregunta es esta.
¿Usted cree que tiene en sus manos en este minuto un evangelio completo? ¿Cuál es el propósito principal de tu vida? Tercero, ¿se preguntó usted, Dios, por qué Dios te creó y luego te hizo cristiano? Entendiendo que, como decía recién, que hay millones que fueron creados por Dios, pero nunca Dios los hizo cristianos. ¿Por qué Dios los hizo cristianos? Porque estuvimos hablando en la entrega pasada de que Dios nos arrastró hacia su Hijo. Espectacular. Nos arrastró, es Él quien, ¿se acuerda Juan 17? El regalo más preciado que el Padre le hizo a su Hijo Jesucristo es regalarle esto maravilloso llamado iglesia. Lo más preciado que Dios tenía, la creación de la iglesia, la creación de su creación, se lo regaló a su Hijo. Desde esta perspectiva, ¿se da cuenta lo que yo le dije el otro día que le abrí mi corazón a la iglesia? ¿Qué es para mí Jesús Rey de Gloria y qué son para mí todos ustedes? ¿Se acuerdan? No voy a dar más detalles porque eso es algo íntimo de la iglesia, pero ¿se recuerda, Pablito? Mire lo que le estoy diciendo aquí. ¿No es esto lo que Dios hizo por nosotros? ¿No es esto lo que Dios quiere con nosotros? ¿Se da cuenta por qué para mí ese sentir es tan importante y no quiero que aquella marca de Cristo se vaya de mi vida? Usted tiene en sus manos un evangelio completo. Segundo, ¿cuál es el propósito principal de tu vida hoy? Tercero, ¿se preguntó usted por qué Dios te creó y luego te hizo cristiano? Juan capítulo 6, versículo 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. La Biblia textual, cuarta edición del mismo texto de Juan 6, 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo arrastra y yo lo pueda resucitar en el día postrero. O sea, si Dios no te arrastra hacia el Hijo no te puede resucitar. Juan 6, 65 dice, y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado del Padre. ¿Se da cuenta, hermano, que hasta para poder acercarse a Jesucristo, según la versión textual, tengo entre paréntesis, es necesario que el Padre nos arrastre hasta el Hijo? Ninguna persona puede pararse frente a Dios y decir, yo vine a ti voluntariamente. No, nadie. No, nadie. Nadie puede decir yo vine a ti. Dios lo trae. Y si Dios no te arrastra, si Dios no determina que vos vayas al Hijo, nadie puede ir al Hijo. Nadie. Literalmente el Señor nos trajo hacia Él. Literalmente el Señor nos arrastró hasta Él. Él nos llevó hacia su Hijo. Es por eso que es tan importante que reformulemos nuestro concepto de arrepentimiento. Le hemos puesto tanto peso en el trabajo del hombre en el arrepentimiento de una manera tan poco sólida que hoy el arrepentimiento no tiene una composición sólida ni clara en la iglesia espiritualmente hablando. Oye, el arrepentimiento lloriqueó un poco. Sí, le pegó a la señora todos los meses pasados. Hoy sí, se abrazó un minuto a la señora y ya está, listo. Todos los golpes quedaron allí atrás. Conoce al Señor hace, no sé, una semana, un mes, un año, una década, hace 40 años, nunca diezmó. Ay, Señor, perdóname. Listo, todo lo que le robó al Señor en el pasado quedó en la nada. En la iglesia que tuvo hizo división, dividió a María con los apóstoles, dividió a los apóstoles con los cardenales y dividió a los cardenales con los curas, dividió a donde estuvo. Ay, sí, perdón, Señor. El único problema es que la palabra de Dios dice que lo que el hombre siembra cosecha. No hay nada que nosotros hagamos que no quede sin cosechar su fruto. Total, pastor. Es así. Entonces la gente lee un pedazo de lo que le conviene cuando se trata de arrepentimiento. Y si el hermano que golpeaba, estos son todos ejemplos hipotéticos, por favor, hermanos míos, entiéndanlo, ¿no es cierto? Si el hermano que golpeó a la señora durante todos estos años, encima viene en una camioneta 4x4,
Ah, sí, el hermano tiene un negocito, tiene una empresita, tiene una pyme, no tiene dos pymes. ¿El pastor qué hace? Bienvenido, hermano mío. Gloria a Dios. No sabés la bendición que eso hubo. El Señor te liberó de todo, olvídate que Cristo pagó el precio de todos los pecados, todas las palizas que le diste a tu señora ya están olvidadas por Cristo. Tranquilo vos, tranquilo. Lo único importante acá es que sigas viniendo. Viniendo. Que sigas viniendo, que te sigas rescatando. No sé si me explico. He aquí, Señor, las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. ¿Vos me entendés? Así que Claro, ahí tranquilo. sí. ¿No, me entiendes? Lo he visto, hermano mío. Sí, pastor, sí. No, nos pasa exactamente lo mismo con el tema de la fe. Si nosotros pensamos que fe es simplemente creer en Dios, vamos a ver que tiene que articularse algunos procesos más y muy internos para que sea realmente algo genuino. ¿Por qué? Respuesta, porque en base al arrepentimiento y la fe, la gente pasa de muerte a vida. No es porque el tipo tenga un buen trabajo, no es porque el tipo conviene que esté en la iglesia, es porque si esa persona verdaderamente se arrepiente, entiende que todo lo que hizo para atrás es malo, y de verdad tiene un cambio genuino porque ha creído en las promesas de Dios. O sea, el pacto se asocia, Dios te ofrece esto, evangelio, vida eterna, a cambio de que te arrepientas y creas. Esta combinación perfecta trae como resultado final la bendición. Pero para eso este pacto se debe cumplir. Dios lo cumple siempre. Ahora, todos los que están en la iglesia, ¿se han arrepentido y han creído? Todos los que no están en la iglesia, ¿se han arrepentido y han creído de verdad? ¿Cuántas personas yo hablo de mí, ¿no es cierto? ¿A cuántas personas en 44 años yo le he enseñado teología? ¿A cuántos líderes he ayudado a preparar? Hoy hay apóstoles dando vuelta por todos lados por acá, a quien yo le iba a enseñar Biblia a su iglesia porque ellos, ni su pueblo, no lo digo desde la perspectiva de menospreciar a nadie, no, vive mi Dios que no, pongo a Cristo de testigo que yo nunca hago eso, pero esta gente no sabía ni su derecha ni su izquierda. Arrepentimiento y creer en Dios son las dos alternativas inalterables que tiene este pacto llamado Evangelio. La gente literalmente cambia su destino eterno cuando se arrepiente y cree, porque cumple con estos dos procesos de este pacto que vino a través del Evangelio de Jesucristo. Volvemos al libro de Romanos un minuto. Romanos 1.1. Pablo, esclavo de Cristo Jesús, llamado a ser un apóstol apartado para el Evangelio de Dios, el cual se prometió de antemano por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo, de la simiente de David según la carne, declarando Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual recibimos la gracia y el apostolado para obediencia de la fe entre todos los gentiles por su nombre. Repito el número 5 de Romanos 1, por medio del cual recibimos la gracia y el apostolado para obediencia de la fe entre todos los gentiles por su nombre. Hechos 9 nos narra la conversión del Pablo, de la cual ya hemos hablado y conocemos bastante bien. Pablo estaba en este momento promoviendo una gran persecución a los cristianos. Pablo no era parte de la persecución. Pablo era el promotor de la persecución. Pablo, el que había ido a hablar con todos los directivos, con todos los fariseos y con todos los que se oponían al cristianismo, él había ido hablando y había convencido a uno, a otro, y había conseguido cartas de todos ellos, se había hecho de un grupo importante de personas que lo acompañaban a todos lados. Pablo era el que promovía esta persecución. No era simplemente parte de la persecución. Él promovía la persecución. Alentaba a otros a que apiedraran a Esteban, por ejemplo.
Había convencido a otros de que lo ayudaran y lo acompañaran para meter preso a cualquiera que creyera en ese camino, ¿no? Inicialmente llamado así el Evangelio. Mujeres, niños, hombres, no importaba. Clase media, baja, lo que sea. Todo el mundo iba preso porque él tenía un ejército, entre comillas, quien él había formado, a quien había convencido a los líderes para perseguir a la iglesia. Pablo era el precursor, era el que promovía esta persecución. Pablo estaba en ese momento promoviendo una persecución a los cristianos, teniendo cartas de las autoridades para meter preso a cuanto creyente encontrara en el camino. Él tiene ahí una experiencia muy particular. En esa experiencia se producen dos cosas extraordinariamente poderosas en la vida de Pablo. Número uno, la primera de ellas es que Pablo es salvado. Pablo pasó de persecutor a perseguido. Ahí nomás. ¿Cómo hizo? Tuvo 3 días ciegos en Damasco. Cuando le mandan a Ananías, ora por él, se le cama la escama y empieza a predicarle a los de alrededor, lo primero que pasó es que lo querían matar. ¿Qué le había dicho el Señor? Yo te voy a enseñar a vos lo duro que es darse golpes contra el aguijón. El aguijón es un palo que se usa en el campo para guiar los bueyes, que en la punta tiene un metal, y con ese picaban a los bueyes. Ese es dar coces contra el aguijón. Yo te voy a mostrar lo difícil que es golpearse contra la punta del fierro, le estaba diciendo el Señor. En la primera ocasión, cuando empezó a predicar allí en Damasco, a los primeros que les predicó lo quisieron matar. La primera cosa que le pasó es estar de perdido a salvado, pero de ahí pasó de persecutor a perseguido. Para Pablo, la salvación que está descrita juntamente allí, en estos versículos, incluyó el haber sido apartado y comisionado en el mismo momento. ¿Se acuerda lo que le pregunté al principio, Pablito? ¿Tiene usted hoy un evangelio completo en sus manos? Ahora le voy a mostrar de cuál es el evangelio completo que tiene que tener un cristiano en sus manos. Le estoy dando una pista muy importante. Cuando el apóstol Pablo en Hechos 9 se convierte de perdido, se convierte en salvado, de persecutor a perseguido. ¿No es cierto? Pero él en esta ocasión pasa algo que la iglesia por siglos ha dividido dos eventos separados que es uno solo. Se lo voy a mostrar. Permíteme aclarar esto, que es muy frecuentemente cumplido, pero muchas veces ignorado, sobre todo en las iglesias del día de hoy. El mismo día que Pablo fue salvo, ese mismo día recibió la comisión y la razón de su vida. Las 3 preguntas que yo le acabo de hacer. Las 3 preguntas que yo le acabo de hacer. ¿Tiene un evangelio completo? ¿Cuál es la parte más importante de su existencia? Y tercero, ¿por qué Dios te salvó, te creó y te hizo cristiano? Repito para que usted recuerde. En el mismo día que Pablo fue salvo, ese mismo día recibió la comisión y la razón principal de su vida. En la misma experiencia pasó de muerte a vida y entendió el propósito por el cual debería vivir. No son dos acontecimientos separados. Yo personalmente he visto, entre paréntesis, esa ha sido la realidad de mi vida y de muchos que yo conozco, puse yo ahí entre paréntesis, hemos recibido la comisión en el mismo momento que hemos sido salvados y de ahí en los días subsiguientes. No, si vos te salvó, listo, pasan una semana, un mes, un año, una década, 2 décadas, 3 décadas, 30 años en la iglesia y nunca supiste por qué Dios te creó y por qué Dios te hizo cristiano. Repito, la primera pregunta, ¿tienen mis hermanos que me están escuchando un evangelio completo? ¿Cuál es el evangelio completo? La razón de por qué Dios te creó,
La razón por la cual te hizo cristiano, la razón importantísima de tu vida, ¿qué es la comisión? ¿Para qué Dios te hizo y por qué te hizo cristiano? El apóstol Pablo fue salvado y comisionado al mismo momento. Un ejemplo rápido que seguramente lo vamos a tocar más adelante. Cuando Jesucristo le predicó a Pedro, ven, sígueme. ¿Qué le está haciendo? Lo está evangelizando. Dice que soy yo, ¿no? Bueno, ven, sígueme. Lo está evangelizando. Y yo te haré pecador de hombre. Y ya le está diciendo la comisión. ¿A qué se debería dedicar el resto de su vida? La razón más importante que vas a tener de aquí en más es ser pescador de hombre. Me gusta la predica, vamos. Pero nosotros tenemos cientos, miles y millones de personas que se llaman cristianos que no saben cuál es el propósito de su existencia. En definitiva, tienen un evangelio incompleto. Están salvados, no estoy poniendo duda a su salvación, están salvados, pero ¿qué van a esperar morirse para empezar a vivir verdaderamente la voluntad de Dios? Si la voluntad de Dios empieza aquí. La vida eterna para mí empezó el día que me arrepentí verdaderamente de mis pecados y me convertí a Cristo. Allí empezó mi vida eterna. No empieza la vida eterna cuando yo me muera, ¿eh? Empieza cuando yo me convierto. No son dos acontecimientos separados. Yo personalmente he visto, y ha sido una de las realidades de mi vida. ¿Se recuerda que yo le conté? Recién convertido, a la semanita y 2, 3 semanitas, una manifestación en el grupo de la música, habíamos como 6 o 7, una profeta, una profeta que se levanta ahí y danza y le habla a le habló había uno que se llamaba Patricio, le habló a Oscar Coronel, le habló a Ramiro Leiva, le habló a todos, éramos 6, le habló a 5. ¿A usted no? Qué bajo. Cuando dio la vueltecita así y me tocaba a mí, yo preparado, pues imagínese, recién convertido, preparado allí para escuchar lo que Dios le había dicho a todos los demás, que es lo que me tocaba a mí, ahí nomás se pegó la vuelta. Qué va, qué injusto la vida a veces. ¿Cuál fue mi oración en ese minuto? Señor, bueno, yo estaba esperando tu palabra, pero si no tiene nada para decirme, yo te quiero decir que yo quiero predicar tu palabra y quiero enseñar tu palabra. Mira. No hubo trompeta, no hubieron ángeles, no me habló a mí, nada. Y lo que he hecho durante 40 y tantos años es predicar la palabra y enseñar la palabra de Dios. Pobre, pues. ¿Recibí la comisión en el mismo momento? Claro que recibí la comisión. Recibí el llamado, recibí la salvación y recibí la comisión. Me he dedicado toda mi vida a esto. Y me complace hacer esto. Me complace predicar la palabra de Dios. Me complace enseñar la palabra de Dios, que fue lo que yo oré en aquel tiempo. ¿Estaba el Espíritu Santo allí escuchando mi voz? Claro que sí. ¿Dio respuesta positiva a mi petición? Claro que sí. En ese momento no lo escuché, pero me dijo, yo te comisiono para predicar y para enseñar. ¿Cómo lo sé? Hace 40 años que hago esto. Nuestra iglesia se caracteriza por el estudio de la palabra de Dios. Hemos ayudado a otros ministerios a preparar líderes, pastores, diáconos y demás. ¿Ha sido mi ministerio? Ha sido mi ministerio. Ahora escuche. No son dos acontecimientos separados. Yo personalmente he visto, y esta ha sido parte de la realidad de mi propia vida, yo he visto, hemos recibido la comisión en el mismo momento que hemos sido salvados, o ahí mismo, en los días subsiguientes. Quizás no con la claridad de un ministerio completo y pleno como lo podría hacer hoy, ni con todos los detalles que hacen a un ministerio evangélico. Yo venía del ateísmo, imagínate. Yo era un bendito, por no decir un maldito ateo, ¿me entiendes? No entendía todos los condimentos que significaba mi oración. Yo quiero predicar y quiero enseñar. No, yo no sabía todos los detalles. Pero sí yo oré con absoluta seguridad lo que yo quería. Porque de ello sabemos que hemos venido
arrastrados por el Padre a Cristo. En ese momento no teníamos muchas herramientas para poder entender lo que está pasando. De hecho, la realidad es que ni siquiera sabemos qué nos pasó en ese momento realmente. Sí, total. Escuche, yo había aceptado a Cristo, salí de la casa pastoral del pastor Aladino Alegría, con el que me llevó a la iglesia, nos fuimos de la casa pastoral al templo, había reunión de jóvenes, yo estaba ahí, había aceptado a Cristo recién. ¿Sabe lo primero que hizo este joven bruto? Yo vengo a curiosear aquí, a mí de esto nada me interesa. Dígame si no es un papel ridículo de un joven engreído, limitado. Acababa de hacer una oración de fe, acababa de reconocer mis pecados en la casa pastoral. Llego a la iglesia, están todos los jóvenes allí, evangélicos pentecostales, y yo muy así le digo, nada de esto me interesa. Yo me va entendiendo, ¿no? Pero ¿sabe usted que yo no dejé de ir un tiempo? Yo seguí yendo enseguida y ahí enseguida nomás empecé a invitar a mi mamá, me recuerdo, y a mi esposa. Y a los 15, 20 días le dije, bueno muchachas, hace 15 días que están yendo a la iglesia. Es hora que se saquen los pantalones. A lo cual mi madre, Alicia Isabel Fuentes Ríos, de Loyola, dijo, lo mismo que su nuera, Patricia de las Mercedes Johnson Cautivo, dijo, no, vamos más. Qué bárbaro. A los 15 días, yo no sé lo que pasó, pero de ese pibe que dijo, yo acá no, de esto no me interesa nada, yo vengo a mirar, vengo a curiosear, a los 15 días yo estaba diciéndole a mi señora, hay cosas que ya tenemos que aceptar que ahí no van con los 15 días habían pasado. Buenísimo. De hecho, la realidad es que ni siquiera sabemos lo que nos pasa realmente en ese momento. Es lo que verdad. Pero en lo profundo del corazón de las personas que ha tenido una experiencia de salvación, ya se siembra una semilla de propósito. Algo se había sembrado en esa oficinita del pastor. Obviamente yo no me di cuenta, no sabía lo que pasaba, pero algo había pasado en mi corazón allí. ¿Cómo? No sé. ¿Qué era? Tampoco entiendo. Lo cierto es que han pasado los años y aquí estoy, sufriendo cuando las personas no se arrepienten, sufriendo por los pecados que se cometen y generalmente no los cometo yo, sufriendo porque las personas se demoran en cambiar, sufriendo cuando descubro palabras verdaderas de Dios que veo que mis hermanos no cumplen o no quieren cumplir. Claramente está viendo Pablito que el propósito de esta lección de hoy es que las personas tienen que entender que la vida del Evangelio completo es arrepentimiento y creer y propósito. Un cristiano nunca será completo si no sabe para qué Dios lo creó y por qué lo convirtió en cristiano. Un ejemplo bíblico, mire que interesante. Así le nombré el de Pablo, le nombré así al paso el de Pedro, pero mire qué interesante. Un ejemplo bíblico muy oportuno es la experiencia de los gadarenos. Cuando en el momento de la liberación de los demonios que lo atormentaban se van, cuando Jesús llegó al otro lado del lago, se le enfrentaron dos endemoniados que vivían entre las tumbas, porque las tumbas es el lugar de residencia de los demonios según las creencias antiguas. Antes vivían en los cementerios, ahora vienen en las casas, en los dormitorios, bajo la cama, en la cocina, ¿no? En el living, comedor, cocina, no sé si me entienden. ¡Ay, los muchachos lo han invadido todo! No sé si me explico. Continúo mejor. Continúa. Cuando Jesús llegó al otro lado del lago, se le enfrentaron dos endemoniados que vivían en las tumbas, porque las tumbas eran el lugar de residencia de los demonios. Eran tan feroces que constituían un peligro para los que pasaran por allí, y un viajero prudente evitaría encontrarse con ellos a toda costa. W.M. Thompson, en el libro La Tierra y el Libro, nos cuenta que él mismo, en el siglo XIX, vio personas que estaban
en exactamente la misma situación de aquellos dos endemoniados de las tumbas de Gadara. Actualmente se dan casos muy semejantes, locos furiosos y peligrosos que deambulan por las montañas y duermen entre las cuevas y las tumbas. Cuando tiene uno de estos, de sus peores manifestaciones, no hay quien los domine y son tremendamente fuertes. Y es uno de los rasgos más corrientes de esa locura que le proporciona una fuerza descomunal y que tiene como característica no querer usar ropa. Vio que estos dos y hay otra situación de Gadareno donde hay uno solo. La característica de los muchachos que no tenían ropa, no sé si me explico. Hoy hay algunos que están a puntito de parecer Gadarenos porque cada vez la ropa es más pequeña. Cada vez la ropa es más liviana, cada vez la ropa es más escasa. En cualquier momento nos encontramos con Gadarena. No sé si me explico. Esa será información de otra prédica. Continúo. Los he visto a menudo totalmente desnudos por las calles de Beirut o de las calles de Sidón. También hay cosas que corren, también hay casos que corren salvajemente por los despoblados y aterran a toda la vecindad que pueden. Aparte de todo lo demás, Jesús dio una muestra de gran valor, de extraordinario valor, al pararse a hablar con aquellos dos hombres. Si de veras queremos saber los detalles de esta historia, tenemos que acudir a Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 19. Es mucho más largo que nos da unos detalles que en este minuto no quiero tomar porque no estoy por enseñarles sobre los gadarenos, pero yo me tomé Marcos, Lucas y Mateo a estudiar. Mire, hoy no avancé con el estudio porque estuve solo leyendo de esto. No, está bueno, interesante. Me entretuve allí y empecé a ver detalles espectaculares. Impresionante. Jesús tremendo valiente porque nadie se le acercaba a estos muchachos. Si vera queremos saber los detalles de esta historia, tenemos que acudir a Marcos. En su relato de Marcos 5, del 1 al 19, es mucho más largo y lo que nos da Mateo es simplemente un resumen. Esta es una historia de milagros que ha causado muchas discusiones y la discusión se ha centrado en torno a la destrucción del hato de cerdos. Muchos lo han encontrado extraña que haya sido considerado cruel el que Jesús destruyera aquella pobre manada de chanchitos. Pero es casi seguro que Jesús no destruyó a los chanchos. Usted sabe que yo siempre vengo y le rompo algo, López. Usted sabe, hoy le voy a romper esta creencia de que Jesús fue el culpable de los chanchos. Hoy se la rompo. Ponga atención. A ver. Debemos tratar de visualizar lo que sucedió. Los endemoniados estaban chillando y gritando, según Marcos 5:7 y Lucas 8:28. Los endemoniados gritaban de una manera desenfrenada. Gritaban de una manera endemoniada, no sé si me explico, ¿no? Gritaban a lo endemoniado, gritaban como gadarenos endemoniados, no sé si me entiende. Interesante detalle. Dice que cuando él les decía, sal de ahí, sal de él, déjalo libre, los gadarenos seguían hablando. ¿Qué tienes contra nosotros, hijos del Dios Altísimo, que nos vienes a atormentar antes de tiempo? Mientras él ya le había dicho, sal de ahí. Interesante detalle. Jesús le dijo 1, 2, 3 veces y el demonio no lo largaba. Sí, estamos hablando de Jesús. Le dejo eso para que vaya pensando. ¿Se dio cuenta? Lea el contexto y se va a dar cuenta que ellos le decían esto porque Jesús le venía diciendo, sal de él, déjalo libre, sal de él, déjalo libre. Y en vez de salir, ¿qué tienes contra nosotros, hijos del Dios Altísimo? Y seguían retrucando y seguían rogando, no lo desafiaban, pero seguían hablando, pero lo largaban al muchacho. Debemos tener presente
que estaban totalmente convencidos, estos mismos endemoniados, de que estaban invadidos por demonios. Ahora, no había clase de teología. No estaba López para explicarle a los endemoniados qué es lo que le había pasado. Estamos hablando de 2000 años atrás, en donde la Biblia todavía no se terminaba de escribir. Nadie le podía explicar a ellos que de verdad estaban endemoniados, pero que por la palabra de Jesús ellos habían sido libertados. No había seminarios, no había iglesia, no había nadie que le explicara a ellos que de verdad habían sido liberados del demonio o de la legión de demonios. Con los gritos de los endemoniados, con los gritos de los gadarenos, con el lío que hicieron, el hato de cerdos que pastaba por allí, dice literalmente el texto, el hato de cerdos, con los gritos de los endemoniados, porque los endemoniados iban y venían desaforados y gritando como recontra locos, asustaron a los chanchos. Cuando los chanchos empiezan a chillar y a moverse por todos lados porque se asustaron de lo que estaba pasando por los gritos de los endemoniados, los gadarenos no tienen mejor ocurrencia de decir, mira, si me vas hasta acá, déjame ir a los chanchos. Los chanchos ya habían empezado a correr para desfiladero y caer al lago. Mírate. ¿Qué decir? Dale. Cayeron los chanchos. Jesús no hizo así, a ver, ¿a dónde te mando? Espérame, aguantame un cachito, corazón, aguantame un cachito, corazón, que me fijo dónde te envío. Pará un cachito, no te pongas nervioso, pará. ¡Ay, los chanchitos! ¡No, no fue así! El contexto, ellos gritaban como locos. Usted imagínese, gritaban como locos. Los que cuidaban los chanchos estaban, ¿qué pasó con estos locos que son los... Estos son los que andan, usted imagínese, dos locos corriendo entre los chanchos, sin ropa, a los gritos mismos. Y ahí hay un señor, todo bien así parado, diciendo, déjalo, lárgalo, deja de molestar, amigo. Y los chanchos empiezan a correr para el desfiladero. Déjanos ir a los chanchos, ¿querés ir para allá? Dale, metele. Pero los chanchos estaban corriendo por el tremendo lío. Lea Marcos 5:7, lea Lucas 28, vea el contorno del relato histórico y se va a dar cuenta que Jesús nunca estaban pacientemente allí y le dijo, ve a los chanchos, inquiétalos y tira. No, Jesús no hizo eso. Jesús sabía que en el desconocimiento de la vida espiritual de aquellas las personas que habían estado por muchos años siendo atormentados por los demonios, ellos debían convencerse a sí mismos de que los demonios ya no estaban en ellos. ¿Qué aprovechó Jesús? El pedido de ellos, déjanos ir a los chanchos ya corrían para el desfiladero, deja que caen, y le dice, ¿viste dónde fueron tus demonios? Tus demonios fueron allí, al lago, se ahogaron allí. Estaba diciéndole, ¿viste? Esta es la muestra de la liberación. Ya los demonios no están en ti. Los demonios estaban en los chanchos y cayeron allí. Quería que fueran allá. Les dimos permiso y están allí, en el barranco. Había que convencer a esos dos muchachos de que habían sido liberados por Jesús de los demonios que ellos tenían encima. Porque el concepto dice, cuando ellos declaran, ¿qué tienes contra nosotros, hijo del Altísimo? Es porque ellos estaban convencidos por las creencias locales y por la cultura del tiempo de que los demonios vivían exclusivamente en el cementerio o en las tumbas, porque en aquel momento eran tumbas donde se enterraban las personas. Jesús tenía que utilizar algo para que esas personas se convencieran a sí mismos que habían sido liberados de los demonios. Aprovechó la situación de lo que estaba pasando. Pero Jesús no buscó dónde mandar a estos pobres chiquitos, los demonios, para que no se sintieran tristes. Y lo peor que puede haber para un demonio, ¿no es cierto? Ellos viven en lugares secos, los mandó al agua. ¿Querés ir al agua? Al agua vas, le dijo. Entonces, de esa manera, los endemoniados se convencen a sí mismos con un hecho real que no generó el Señor, de que los demonios lo habían verdaderamente dejado. Después vienen los que cuidaban los chanchos, van hasta donde estaban los dueños de los chanchos,
Oh, no sabes lo que pasó, habían dos desnudos allí corriendo entre medio de los chanchos, había otro que decía déjalo, 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 y resulta que los chanchos se asustaron por los gritos y las corridas de aquí para allá, y los chanchos se murieron todos. Corta, ¿viste? Como decimos ahora, cuento corto, todos los chanchos al barranco y no tenés más chanchos. ¿Cómo no tengo más chanchos? Se murieron todos los chanchos. Todos los chanchos ahogados, así nomás te digo. Y los dos loquitos que estaban por los cementerios están bien vestidos, conversando ahí como si nada, tan recontrasano, conversando con uno ahí que dice que es el Señor. Vinieron los otros. ¿Qué pasó acá con mi chancho? ¿Dónde está mi chancho? Tus chanchos están allá abajo. Pero ¿cómo? ¿Quién empujó a los chanchos para abajo? Los chanchos no los empuja nadie. Los chanchos se tiraron todo al agua porque se ahogaron los chanchos. No sabían nadar aparentemente y se murieron. No puede ser, ¿cómo me mataste todos los chanchos? Así que haceme un gran favor, andate de acá, hermano, porque me mataste todos los chanchos. Y dice la palabra que le pidieron a Jesús que dejara aquel lugar. Esa gente, sabiendo que la palabra de Moisés, la ley de Moisés, prohibía el consumo de chancho, prohibía la crianza de cerdos, penado por la ley de Moisés, criaban chanchos. Pero a esas personas les interesaba más los chanchos que habían perdido, que dos tipos volvieran en sus cabales, se salvara su alma, se salvaran de la perdición, que vivieran como personas civilizadas, vestidos y pudieran ir a recuperar a su familia. A ellos les importaba más los chanchos que esas dos personas. ¿Pasa eso hoy? ¡Oh! Hoy no son chanchos. Pero ¿cuántas veces hay gente que prioriza sus cosas materiales? ¿Cuánta gente prioriza, no sé, un bienestar, un título, una posición, no importando si este se salva o no se salva? Hoy también pasa en otros ámbitos espirituales. Pero Jesús no fue el que generó la muerte de los chanchos. Los chanchos se asustaron por el semejante lío que describe Marcos, Mateo y Lucas, describen claramente lo que los gadarenos estaban haciendo antes de dejar el cuerpo de estos muchachos. Tiene mil detalles más, repito, estuve toda la tarde leyendo sobre el tema porque me gustó, pero creo que queda claro lo que pasó. Ahora, la parte que más nos interesa. Cuando Jesús pone el pie nuevamente al barco para cruzar otra vez el lago de Genesaret para volver al otro lado, uno de los intermediarios le dice, Señor, no te vayas, yo quiero ir contigo. Se acababa de convertir. Faltaba la comisión. Y le dice Jesús categóricamente, le dice, no va conmigo. Ve a tu casa y dile a la gente y cuéntale a todas las personas lo que Dios ha hecho contigo. La misericordia que Dios ha tenido contigo. Ve a tu casa y allí dile la misericordia y lo que Dios ha hecho contigo. Y en el contexto de la cuestión dice que este hombre vivía en una ciudad que se llamaba Decápolis. 10 ciudades muy parecidas y muy elegantes, y dice que este hombre fue a Decápolis, a las 10 ciudades, a contarle a los suyos lo que Dios había hecho con él. O sea, fue comisionado para ir a predicarle a su familia primeramente y a 10 ciudades. Yo era el que vivía desnudo, yo era el que atemorizaba en los cementerios, yo era, y Cristo me liberó y Dios ha hecho esto y esto conmigo, en Decápolis, en las 10 ciudades donde él vivía en su entorno. Se arrepintió y Dios lo comisionó. Se arrepintió y Dios le dijo cuál iba a ser la mayor de sus tareas el resto de su vida. Pedro, Pablo, Gadareno, gente que se convierte y sabe para qué Dios te llamó y sabe para qué Dios te hizo cristiano. Ahora yo decía, qué terrible, loco, el Gadareno sabe para qué lo llamó y hay gente nuestra que no sabe para qué fueron llamados. El Gadareno que no sabe, Dios tuvo que convencerlo que cuando los chanchos cayeron al barranco, para que ellos entendieran y se fuera con la tranquilidad que los demonios ya no estaban en ellos, que habían caído junto con los chanchos al barranco.
Y hay gente en las iglesias evangélicas, y esto no es una exclusividad de Jesús Rey de Gloria, lamentablemente, hay gente en la iglesia evangélica del siglo XXI que no sabe para qué Dios los convirtió en cristianos. Nadie puede vivir un verdadero cristianismo sin saber la razón de su existencia, sin saber la comisión por lo cual Dios te ha preparado. Debemos tener presente que estaban totalmente convencidos de que estaban invadidos de demonios. Ahora bien, era una creencia normal y ortodoxa que todos compartían que cuando viniera el Mesías habría un juicio final, los demonios serían destruidos. Eso es lo que los hombres querían decir cuando le preguntaron a Jesús, ¿por qué has venido a mí a atormentarnos antes de tiempo? Estaban tan convencidos de que estaban poseídos por demonios que nada las podría haber librado de su convicción si no fuese una demostración visible de que los demonios ya habían salido de ellos. Aprovechó la situación de los chanchos inteligentemente y le dijo, los chanchos y los que tenían, allá van. Había que hacer algo que fuera para ellos una prueba indubitable de que ellos habían sido liberados. Lo más seguro es que sus gritos y chillidos alarmaran el hato de cerdos que en su terror huyeron desbandadas y cayeron al lago. El agua era fatal para los demonios. Ante eso, Jesús aprovechó la ocasión que se le presentaba. Fíjense, les dijo, ahí están los cerdos hundiéndose en el lago junto con los chanchos que siempre te estaban atormentando. Jesús sabía que no había otra manera de convencer a estos dos hombres de que estaban definitivamente curados y libres de demonios. Si fue así, Jesús no destruyó la manada de cerdos, simplemente usó la estampida para ayudar a aquellos hombres a que se convencieran de que habían sido curados por el Señor. Pero aunque Jesús hubiese causado deliberadamente la destrucción de los cerdos, y yo creo que no fue así, no debería nunca habérsele culpado por ello. No podemos comparar el valor de un hato de cerdos con dos almas humanas inmortales que habían sufrido por tantos años el tormento de los demonios. No es corriente negarse a comer un bocadito de jamón o de chuletas de cerdo, un costillarcito de cerdo, ¿no? O costillitas de cerdo, ¿no? Nadie dice, ay, no, pobre chanchito, que lo criaron y mira dónde terminó. No, le meten al hueso, le meten a la chuleta y le meten al, ¿no? Al carré de cerdo. No, usted come carré de cerdo, López. ¿No? Usted se dijo alguna, ay, pobre chanchito, mira dónde vino a terminar. No, usted lo ve ahí muerto y sí, este estaba para comer, no sé si me explico. ¿Por qué tiene que decir, sí, ay, pobre chanchito? No importa que estos pobres desgraciados habían perdido la familia, habían perdido la vida siendo endemoniados. Les preocupaba más los chanchos. Nuestra simpatía hacia los cerdos no nos lleva tan lejos como para impedir comerlo cuando hace falta. Y vamos a quejarnos diciéndole, devuélvale la salud a estos pobres cerditos. No, nadie dice eso. Generalmente decimos, ¿no te queda otro huesito? Esto no quiere decir que ni mucho menos que animemos a el maltrato animal. No estamos diciendo eso. Es sencillamente que debemos conservar en la vida el sentido de la proporción. La tragedia suprema de esta historia radica en la conclusión. Los que habían estado pastoreando a los cerdos volvieron corriendo al pueblo y le dijeron a los dueños de los cerdos que sus chanchos habían muerto. Vinieron al territorio aquellas personas y le pidieron a Jesús que simplemente se fuera. Aquí encontramos el peor egoísmo humano. Esa gente no les importaba que las dos personas hubiesen recuperado la razón, lo único que les importaba es que ellos habían perdido sus cerdos. Es eso lo que sucede muchas veces cuando se dice, me importa un rábano lo que le pase a los demás, siempre que no sufran mis ganancias, o no me pongan incómodo, o me quiten mi tranquilidad, el resto no me importa. No podemos alucinar ante la sensibilidad de aquella gente en Gadara, pero debemos tener cuidado de no objetar que se ayude a otro
para no perder nuestros propios privilegios. Quisiera haberle dado los detalles que salen allí en Marcos, espectacular, pero lamentablemente no es el tema de los gadarenos, pero vale la pena estudiarlo. Recuerde, un hombre que por años vivió entre sepulcros, apenas experimenta la libertad, se acerca a Jesús y le dice, Señor, quiero seguirte. Al ser liberado, su primer impulso, su primer deseo, su primera intención es seguir a Jesús. Cuando usted ve a alguien que vino a la iglesia y que se le predicó el evangelio y entendió este pacto, arrepentimiento y fe, y Dios pone todo el resto, la primera intención de una verdadera conversión es el ser liberado. Su primer impulso, su primer deseo, su primer arranque será seguir a Jesús. Lo primero que hará un verdadero convertido es seguir a Jesús. La respuesta de Jesús es clara y enfática. No, tú debes volver a tu casa y dar testimonio de todo lo que ha hecho el Señor contigo. Eso que pasó con los gadarenos es lo que regularmente pasa con los hijos de Dios. Es por eso que es tan importante que la iglesia se replantee la manera en que nosotros enfrentamos o hacemos evangelismo. Repito, es por eso que es tan importante que la iglesia replantee la manera en que nosotros enfrentamos o hacemos evangelismo. Creo que el evangelismo básico es una experiencia muy profética. Cuando digo profética es que veremos al Espíritu Santo diciéndonos cómo alcanzar a las personas. Es una tarea en conjunto del Espíritu Santo en su iglesia. Creo que cuando una persona recibe un cargo específico para llevar la salvación a alguien, no le dice, Dios te quiere salvar. O no le dice, Jesús te ama. Tengo una palabra de Dios para vos, Pablito. Jesús te ama, loco. ¿Sabes las veces que me dijeron a mí, Dios me dice que le diga que Jesús le ama? Le digo, eso lo supe hace 44 años, cuando leí la Biblia, que Dios es amor y que Dios me ama y que entregó a su Hijo por mí. ¿Cuál es la novedad de esa palabra? Creo que cuando una persona recibe un encargo específico para llevarle la salvación a alguien, no le dice, ve y dile que Dios le quiere salvar, sino que en ese momento aparece una ventana del propósito de Dios y te dirá específicamente lo que le tienes que decir. Es el Espíritu Santo influyéndole a usted para salvar a alguien. Tal cual, así es. No es ambiguo, es puntual, es claro, es directivo, es personal. Por eso es profético. Porque vos, el Espíritu te dirá a vos para que le des a él, me dirá a mí para que le diga a ella, le dirá a ella para que le diga a él. Será moviendo a la iglesia en un verdadero evangelismo. Buenísimo. De esta manera y con la asistencia del Espíritu Santo, es presentar el Evangelio de una manera mucho más competente al hablar de la salvación con una clara y puntual y no con un mensaje ambiguo. Pablo nos está diciendo que esa misma experiencia donde él recibe la salvación también es separado por el Señor para una comisión puntual. Verá lo difícil que es vivir para mí y le llevarás el Evangelio a los gentiles. Los gentiles les terminaron cortando la cabeza. ¿No? Se la dieron el mismo día que le salvaron. No esperó 3 años, 3 décadas y anduvo en 26 iglesias, o 27 o 40 para saber para qué Dios lo quería. El día que se convirtió, el día que conoció a Cristo, le dijo para qué lo habían salvado. Romanos 1:5 dice, por medio del cual recibimos la gracia y el apostolado para obediencia de la fe. Pablo está diciendo, la misma gracia que me salvó, esa misma gracia me condicionó en el mismo día. En otras palabras, es por gracia de Dios que soy salvo y es por esa misma gracia que yo puedo servir. ¿Saben las veces que los hermanos me miraron raro cuando dije, cualquiera no le puede cantar al Señor, cualquiera no puede servir a Dios, cualquiera no puede adorar a Dios? No, miren lo que dice acá, es por gracia que soy salvo y es por esa misma gracia que yo puedo servir. No puede servir el que quiere, solo el que recibe la gracia de Dios para servirle.
¿Y por qué a los hermanos les cuesta tanto entender de que Dios te está dando la gracia, la misericordia, está teniendo de vos compasión para que le sirvas? Y dejan de hacerlo. Si Dios te eligió entre miles y miles y miles para que hagas una tarea en el altar y la dejaste, ¿cómo es posible si hay miles que lo quieren hacer y no tienen la venia de Dios para que lo hagan? No puedo entender eso. ¿Por qué, pastor, usted le da poca predica a las otras personas? Por la estructura que estamos teniendo en este momento. El día martes tenemos reunión presencial, mandamos a los más nuevos porque es una reflexión. Y el día domingo hay una reunión presencial que predica el pastor. ¿Por qué? Porque al pastor le gusta predicar. Porque me comisionaron para predicar. ¿Y por qué el pastor enseña los bienes? Porque me comisionaron para enseñar. Es la razón de mi existencia, por esto Dios me hizo cristiano. Cuando modifiquemos nuestra manera, cuando ampliemos las reuniones presenciales, van a predicar todo lo que yo sé que deben predicar. Mientras tanto, agarra un cuaderno y escribe, prepara un bosquejo, otro bosquejo, y otro bosquejo, y otro bosquejo. Spurgeon preparaba 400 bosquejos por día, el príncipe de los predicadores. ¿Los utilizaba el mismo día? No, Dios le diría cuándo los utilizaría. ¿Por qué predica usted nomás, pastor? Primero, porque soy el pastor. Y segundo, porque es mi razón de existir. No puede servir el que quiere, solo el que recibe la gracia de Dios para servirle. Esto es así de simple, pero sí también es de importante. No sé por qué en la iglesia de un solo acontecimiento han hecho dos. Te convertís y 3 décadas después sabes para qué fue. No, esto es un solo hecho. En la Biblia es un solo hecho. Le mostré al Gadareno, le mostré a Pedro y le mostré a Pablo y le puedo mostrar un montón de otras personas que el mismo día que se convirtieron a Cristo fueron comisionados y les dijeron cuál era la razón de su vivir. En pocas palabras hablamos de la salvación con mucha elocuencia, pero cuando se trata de hablar de la comisión, es decir, del ministerio al que fuimos llamados, simplemente hacemos un gran silencio. Un ejemplo de práctica del pasado, me recordaba yo, cuando en las campañas evangelísticas nosotros hacíamos poner a las personas sus datos en unas tarjetitas. No sé si usted, bueno, usted es jovencito, pero yo fui... Yo fui, ¿cómo se llama? Consejero en la campaña de Guilla Ávila. Viene lo que le hablo. Siglo pasado, literalmente, ¿no? Y poníamos los datos allí en la tarjetita. Cuando en la campaña evangelística nosotros hacíamos poner a las personas sus datos en las tarjetas de registro, encontramos un altísimo porcentaje de gente que ya había pasado por las iglesias antes. Se le preguntaba cuál creía que había sido su ministerio, su trabajo en el tiempo que pasó por la iglesia. Porque si pasaste por la iglesia, se supone que algo hiciste, ¿no? Escuche, el 80% de las personas respondían, no lo sé, nunca hice nada. 80%. El 80% respondía, no lo sé, no hice nada. Hoy en día, a cristianos militantes se le hace la misma pregunta, ¿cuál es su ministerio? ¿Cuál es la razón principal de su existencia? Y el mismo 80% responde, no lo sé. Todavía no lo descubro. Y no lo sé nos muestra un problema dentro de las iglesias. Nos muestra que hay una inmensa cantidad de hermanos que han experimentado niveles de salvación, pero sin ningún propósito. Repito, tienen salvación, pero el nivel de propósito está nulo en su vida. Si Dios a mí me dotó para que yo sea cirujano y nunca me di cuenta que tengo dotes de cirujano, ¿para qué Dios me hizo cirujano? ¿No será una trampa del diablo que me está impidiendo que yo entienda para qué fui llamado? Porque si yo no sé para qué fui llamado, no hago lo que tenía que haber hecho. Nos muestra que hay una inmensa cantidad de hermanos que han experimentado niveles de salvación verdaderos, pero sin ningún propósito. En pocas palabras, el evangelio que les han predicado es que tienen que ser salvos
para que algún día no vayan al infierno, sino vayan al cielo. Ese no es un propósito. Ir a la iglesia para no ir al infierno no es el propósito de Dios. Esa meta a largo plazo es lo que Dios hará de su administración. Si Dios te eligió antes de la fundación del mundo, antes que hagas nada, allá en la soledad de Dios, Dios te dijo que vos no vas al infierno, no vas a ir al infierno, no importa si haces o no haces. No es el propósito, no es el llamado a no ir al infierno. Ese es un resultado de la administración de Dios que hace con su creación. La meta a largo plazo es lo que Dios hará en su administración, pero no me da aquí hoy, en este momento, la perspectiva de por qué Dios me salvó, ni por qué Dios me creó. Si su mentalidad es que me salvó para un día no ir al infierno, yo le puedo decir que ese evangelio está totalmente incompleto, si es que no está equivocado. Porque Dios no nos salva solo para salvarnos del fuego del infierno. Él nos salva con un propósito para el día de hoy. Yo creo verdaderamente en todo mi corazón que hoy día el campo misionero que tiene que ser explotado tremendamente por misioneros y evangelistas es la propia Iglesia de Cristo. No tiene que ir a predicarle al Congo, Pablito, tiene que predicar acá en Gleu, a las iglesias de Gleu. Tenemos que decirle a la gente que el evangelio completo es un pacto entre Dios y la iglesia y que este pacto se compromete que nosotros tenemos que arrepentirnos y creer y descubrir el propósito por el cual Dios nos hizo evangélicos. La iglesia necesita ser reevangelizada, necesita pasar por un proceso de arrepentimiento genuino, que nazca en Dios y no en el hombre. El gran agente de esta salvación es Dios, no nosotros, ya lo hemos dicho 1.000.000 de veces y lo vamos a decir otro 1.000.000 para que... La iglesia necesita ser reevangelizada, necesita pasar por un proceso de arrepentimiento genuino, que nazca en Dios y no en el hombre. Necesita escuchar el evangelio otra vez. No es evangelio fabricado a la medida de cada cliente, en donde el hombre será siempre complacido con su pereza y su pecado, sino que encuentre al Rey a través del verdadero evangelio de Jesucristo, donde nosotros nos hacemos verdaderos esclavos del Padre y voluntarios esclavos del Padre. Ese evangelio donde el Padre le manda toda la santidad que el hombre debe llevar cuando Cristo mora en el corazón de un verdadero hijo de Dios. Un evangelio que me aparta, que me imposibilita de ser un instrumento de pecado para convertirme en un instrumento de Dios. Que de verdad produce hijos de salvación, hijos de luz, gente que sea la sal de la tierra. La carnalidad de Gálatas 5, que hace pocos días atrás nos confrontaba el Señor, es la muestra de la falta de verdadero evangelismo misionero dentro de las iglesias, que necesita la iglesia para conseguir un verdadero arrepentimiento en Dios. Mientras tengamos obras manifiestas de la carne, demostraremos la falta de ese verdadero arrepentimiento que solo Dios puede provocar en su pueblo. Sin conseguir ese arrepentimiento verdadero, tampoco conseguiremos el propósito verdadero de nuestra existencia. Nunca seremos la luz del mundo, ni tampoco la sal de la tierra, pero sí seremos utilizados por el enemigo para hacer su trabajo. Él vino a acusar, él vino a engañar, él vino a robar y él vino a matar y a destruir. Debemos conseguir que el Señor, el verdadero propósito, la verdadera razón de que Dios nos salvó y nos hizo sus hijos. Yo creo que cada hermano tiene un ministerio que cumplir. Todas las personas tienen un propósito. Él ha preparado obras de antemano para que nosotros andemos por ellas, dice su palabra. Mientras esto no suceda, esto de servir, esto de vivir la salvación y conocer el propósito de Dios en la vida, tendrá solo pequeños eventos en su vida, tales como desear un poco más, o un poco menos, profundizar un poco más. Temporalmente se dejará el pecado, lo volverá a tomar después, congregará regularmente un par de semanas, desaparecerá otro par de semanas, por lapso de tiempo estará, después no estará, estará contento, estará triste, estará alegre, estará enojado, siempre serán segmentos de vida, porque no ha habido un verdadero cambio en el alma de la persona, porque no está viviendo un verdadero arrepentimiento.
la obra completa del Señor. Arrepentimiento, cambio de mente, justificación, regeneración. Arrepentimiento y fe para que este maravilloso pacto llamado Evangelio pueda ser parte integral de nosotros. Y cuando nosotros evangelicemos, sea un evangélico profético, porque el Espíritu Santo viene sobre mí para que yo le hable a usted. Y después viene sobre usted para que le hable al otro. Y viene sobre el oro para que le hable al cuarto. Y viene sobre el cuarto para que le hable al quinto. Es un evangelismo profético, donde el Espíritu Santo nos utiliza a todos de manera verdadera. Maravilloso. Verdadero evangelismo, López. Mire, ponga atención, tengo 5 minutos más. ¿Me da 5 minutos? Nos poníamos bastante. En pocas palabras, su vida se caracteriza por una gran irregularidad en su vida total. Así como tenemos ministerios dentro de la iglesia, algunos dicen que hay 23 ministerios, yo todavía creo que hay 21 don del Espíritu Santo, sigo buscando los otros 2. Hay algunos que dicen que son 7 coronas, yo creo que son 5, sigo buscando las otras 2, pero bueno, ahí voy, en la búsqueda. Aquí tenemos ministerios dentro de la iglesia, algunos que dicen 23, yo creo que son 21, expresados en la palabra de Dios. También hay ministerios que están fuera de la iglesia. Pero para eso tiene que vivir como una conversión profunda y genuina, de la misma manera que le pasó a Pablo. ¿Se acuerda usted cuando predicó el Evangelio de Jesús? Acercó e iba con sus discípulos cuando se acercó a Pedro. Esa experiencia tan importante cuando subió a la barca de Pedro. ¿Qué le dijo a Pedro? Le dijo, sígueme y te haré pescador de hombres. ¿Usted se da cuenta de la capacidad de evangelizar de Jesús? En una miserable frase, evangelismo y propósito. Sígueme y te haré pescador de hombres. Impresionante. Ni discurso, ni nada, una frasecita ahí, al hueso. En ese momento le predicó, sígueme, y le dio su comisión, te haré pescador de hombres. Este patrón se ve en reiteradas veces en las Escrituras, pero también se ve en la vida de muchísima gente en nuestras iglesias. Nada más que la gente no se aviva del propósito. O no quieren el propósito. Cantamos, envíame aquí, envíame a mí, oh, envíame a mí. Necesitamos que vayan a ver a unos hermanos que no han venido allá del otro barrio. Ay, tengo tanto que hacer, pastor. No sabe cómo se me hinchan los pies al caminar, no sabe. Pastor, la verdad, no tengo ni para la tarjeta azul. ¿Quién puede? Uy, sabe que yo llego re tarde del laburo, estoy ocupado mal. Pero acabamos de cantar, envíame aquí, envíame a mí, envíame a mí. ¿Me entiende o no? Escuche, este patrón se ve en reiteradas veces en las Escrituras, pero también se ve en la vida diaria de mucha gente en nuestras iglesias. Yo a veces quiero creer que algunas personas, no todas, saben el propósito y miran para la otra esquina. Aceptar el propósito de predicar el Evangelio, usted tiene que saber que usted predicando el Evangelio se gana enemigos, ¿o no? ¿Es popular el que predica la sana doctrina en las iglesias evangélicas? No. ¿Acaso cuando el pastor predica tal o cual cosa, sí, la tiene conmigo, me la dio a mí, me estaba esperando, tenía esta prédica preparada para cuando yo viniera? ¿Cómo voy a tener una prédica preparada, hermana, si usted hace 7 meses que no viene? ¿Cómo guardo una comida 7 meses para comérmela cuando usted venga? ¿No será que el Espíritu Santo sí sabía que usted venía y preparó esto? Me han dicho así en la iglesia, pastor, usted está esperando que yo venga para predicar esto. Y le dije, pero vos hace 7 meses que no venís. ¿Cómo voy a preparar algo si yo no... Además, que no sabía que hoy venía, veniste de sorpresa. El asunto es ese. Cuando nosotros fabricamos evangelismos masivos, ponga atención que usted es evangelista, el asunto es este, cuando nosotros fabricamos evangelismos masivos, cuando nosotros queremos ver a la gente por multitudes, simplemente no la vemos como individuos, la vemos como masa. Tal cual, tal cual. Así es muy difícil que tengamos palabras para alcanzar a todas las personas. Es imposible. Obviamente, mire,
Obviamente es mucho más cómodo y más funcional decirle a 100.000 personas juntas, a 10.000 personas juntas, a 1.000 personas juntas o a 100 personas juntas, levanten la mano, repiten conmigo y vengan para este lado que acá le vamos a tomar los datos. Ojalá fuera así, ¿no? Ojalá. Pero no es lo que hacen. No. Le hablan a un montón, pasen al frente, levanten las manos, repitan conmigo. Y ahora los pastores acá le van a tomar los datos para después le vamos a caer en la casa. ¿O no es así? Vamos a caer en la casa. ¿Es así o no es así? Es así. Las campañas masivas son así. Y de ahí vemos cómo sale el cliente, si abre la puerta, si me atiende en la cara. ¿Entiendes? Obvio. Obviamente es mucho más cómodo y más funcional decirle a 100.000, a 10.000, a 1.000 o a 100 personas juntas, levanten las manos, repitan conmigo, Gloria, y vengan acá y le haremos la listita para tomarle los datos. Pero todavía creo que es mucho más efectivo el trabajo de la iglesia. Una persona a otra persona, una oveja a otra oveja, un discípulo a otro discípulo. Esta tarea conlleva una palabra profética, como ya lo hemos mencionado antes, el Espíritu Santo guiando a una persona para evangelizar a otra, con un trabajo directo, genuino, claro y puntual que hace la iglesia. Dios ha soltado sus diseños divinos sobre cada tarea de la iglesia que debe realizar, pero es muy triste ver cómo la iglesia cae en la rutina y en la trampa del diablo, vez tras vez, perdiendo la potencia que Dios quiere que tengamos nosotros en nuestras manos. Todos lo hacemos rutinario. No estoy en contra, y Dios sabe que yo no estoy ni en contra ni preocupado de los rituales o de la liturgia de los otros que hacen reuniones evangélicas. Ay, pastor, pero es que hay que hacer todos los primeros domingos de cada mes, hay que hacer Santa Cena. ¿Y por qué tiene que ser todos los domingos de cada mes? El primer domingo. Tan fácil se hace esa rutina que cuando llegaba el día de la Santa Cena, un montón de hermanos pecadores, ¿qué pasaba? ¿No venían a la reunión? O no venía. No venían a la reunión. Uy, no, ¿cuándo hay Santa Cena? No voy. No, ¿cómo va a tomar la cena? ¿Qué indica eso? ¿Que vivía en santidad? ¿Que entendía lo que significaba sentarse a la mesa con el Señor? ¿Que tenía intenciones de cambio? No, paso esta y después sigo con la mía. Eso está diciendo esa actitud. ¿Quieren las otras iglesias del mundo hacer todas las primeras semanas? Hágalo, cada uno hace de la responsabilidad que quiere. Pero el Señor dijo que todas esas cosas las haremos anunciando su muerte. Podemos hacer Santa Cena todas las semanas o la podemos hacer cada 3 meses, la podemos hacer una vez por mes, en el momento en que el Señor nos diga. De hecho, se han salvado 2 o 3 semanas que no le caigo con la sorpresa. En cualquier momento tenemos fiesta, pero no va a ser una rutina, va a ser algo genuino, va a ser algo que es del Espíritu. Prefiero enseñarles Biblia a través de la red, prefiero hablarles de la iglesia a través de los estudios bíblicos, prefiero que los hermanos hablen de lo que yo les he enseñado. Queremos evangelizar a uno por uno, quiero meterlo en la oficinita uno por uno, quiero ya hablar con mis hermanos uno por uno, porque ese es el evangelio que ha hecho Jesucristo. Tal cual. Es el evangelio que el Espíritu Santo quiere, profético, que me dé palabra profética para darle a él, y que le dé palabra profética para que le dé al hermano y le dé palabra profética a todos los que quieran predicar el evangelio. Sea una palabra fresca, viva, real, personal. Lo decíamos en la otra reunión. Yo no estoy de acuerdo con este criterio que el domingo que viene es reunión de avivamiento. Es como que el Espíritu Santo está obligado a avivarnos ese día. Es reunión de adoración. Todos tienen que llorar el domingo que viene. Reunión de prosperidad. Todos tienen que salir con plata en el bolsillo el domingo que viene. Dios no funciona así. Dios es soberano, Dios y hace lo que quiere cuando quiere. Y yo les decía a mis hermanos, ¿no es acaso ver saltar a mis hermanos con las manos en alto y glorificando al Señor? ¿Acaso no está teniendo él una reunión de avivamiento?
Y aquel que está llorando allí y está derramando su corazón, no tiene una reunión de adoración aquel. Y aquel que vino enojado contra María, los cardenales, el Papa y toda la hueste para abajo, se fue liberado y la bronca desapareció. No tuvo una reunión de liberación. Y aquel que vino enfermo y adolorido se fue sano, no tuvo una reunión de sanidad. El Espíritu Santo le dará a cada uno lo que necesita. Pero mire lo que dice acá. Dios ha soltado sus diseños divinos sobre cada tarea que la iglesia debe realizar. Pero es muy triste ver cómo la iglesia cae en la rutina y en las trampas del diablo cada vez, vez tras vez, perdiendo la potencia que Dios quiere que tengamos. Tenemos que ser poderosos en la adoración. Tenemos que ser poderosos en la sanidad, tenemos que ser poderosos en la administración, tenemos que ser poderosos en la palabra. Claro que sí, tenemos que ser poderosos en todo, porque hay diseños divinos para todos. Pero tiene que ser cuando el soberano Dios quiera. No es cuando yo quiera. Como yo le decía, oye, hay remedio para la tiroide para todo, ¿eh? Pero yo no tengo tiroide para todo, dije. ¿No? Hoy hay remedio para la presión, pero yo no sufro remedio para la presión, dije, hermano. ¿No? No le podemos dar a todo el mismo remedio cuando están enfermos. Tiene que ser a cada uno la pastillita que le toca. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí tengo preparado una explicación total de lo que significa este evangelio, que es potencia de Dios, que es dinamita de Dios según la palabra griega. Un evangelio que usted va a entender que si nosotros le dejamos lugar al Espíritu, porque nos hemos arrepentido, porque hemos tomado la justificación que nos han regalado y estamos en la transformación, si nosotros hemos arrepentido y creído a la palabra de Dios, si hemos tomado este pacto, este evangelio maravilloso llamado pacto de Dios, arrepentimiento, fe, más las bendiciones de Dios, nosotros podemos disfrutar de este poder que tiene el evangelio, el cual no voy a darle ahora, porque ya es la hora que nos vamos, pero para que usted se acuerde, le voy a mostrar lo que usted tiene en sus manos por ser creyente. Lo que Dios le ha puesto en sus manos porque un día lo creó y después lo convirtió en cristiano. Pero creo que le he dejado claro que usted no puede vivir o seguir viviendo sin el propósito por el cual usted fue creado. Usted tiene que descubrir en Dios por qué Dios lo hizo evangélico. Usted tiene que entender por qué Dios lo llevó un día a una iglesia para ver cuál es la tarea que usted tiene que hacer dentro de esa iglesia. Y creo que le quedó absolutamente claro. No hay lugar para estar sentado. Sentado solamente para escuchar. Todas las personas ahí dentro tienen una tarea que hacer. Ahora, ¿puede usted decir, no, yo no hago más esto? No, no hago más esto. No. No, yo no vengo más. No vengo más. No, me cansé. No, estoy cansado. Se cansa el ojo de ver y el oído de oír, dice la palabra. Se cansa Dios de bendecirte, se cansa Dios de guardarte, se cansa Dios de cuidarte, se cansa Dios de darte aire, se cansa Dios de guardar a tus hijos, se cansa Dios de darte trabajo, se cansa Dios de tratarte como hijo. Se cansa Dios de tratarte como justo a través de la justificación como si nunca hubieras pecado. Y vos te cansás de hacer para Dios lo que te corresponde. Para hacer para tu hermano lo que te corresponde. Tienes derecho a llamarte cristiano si te cansa. Te cansa hacer, pero no te cansa recibir. No te cansa levantar la mano, pero sí te cansa estirarla. Dije hace un rato, debemos replantearnos en la iglesia la verdadera condición de arrepentimiento, que los hermanos entiendan verdaderamente lo que es arrepentirse en términos de Dios. Cambio de mente. Cambio de mente. Yo lo he dicho hasta el cansancio. Mi concepto del evangelio es este. Yo voy a hacer lo que haga falta que se pueda hacer, que yo pueda hacerlo, hasta que aparezca uno mejor que yo. ¿Puedo yo ver el púlpito vacío y no ponerme allí a dar una palabra? ¿Puedo yo ver la puerta vacía y no ponerme de portero?
¿Puedo yo ver que nadie barra y no barrer? ¿Puedo yo no darle una bendición a mi hermano que sé que no tiene? ¿Podría yo estar tranquilo de ver que los instrumentos están vacíos allí y no, si tuviera que tocar la flauta, no tocaría la flauta para alabar a mi Dios? Dependerá de la condición que yo tenga para con mi Dios. Cambio de mente, arrepentimiento y fe, básico para desear la vida eterna. Rudimentos básicos, fe en Dios, habla de esto. Dios te creó y te salvó con un propósito específico. Y el 80% del pueblo cristiano del siglo XXI no sabe para qué Dios lo llamó a la iglesia evangélica. Le repetí y se lo repito, no es para que usted no vaya al infierno. Dios lo ha hecho administrativamente antes que el mundo existiera. Ya determinó que usted no va a ir al infierno si usted vive como Él quiere. El propósito es otro. Yo se los dije el domingo pasado. La mejor manera de adorar a Dios, la mejor manera de amar a alguien es servir al otro. No hay más. No hay más. Usted es evangelista y sé que lo es. Yo lo ungí de evangelista porque sé que lo es. Pero él le he dado pautas interesantes de evangelismo. Le he dicho cómo cuando otros lo llevaron a hacer evangelismo que no era evangelismo. Pero él ha mostrado un campo tan amplio para el evangelismo, Pablito, que son las iglesias de Cristo. ¿De qué nos sirve ir a evangelizar a chino, coreano, africano, inglés y ruso si nuestra propia gente no ha entendido todavía lo que es el pacto del Evangelio de Jesucristo? Me seré testigo en Jerusalén, o sea, los de acá, los de la casa. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Bueno, los primeros son de la casa, los primeros es la iglesia. En esto me llevo en los días aquí en la semana. Y acá tenemos nosotros preparado un material, Pablito. Nos sobraron apenas 18 hojas. Ah, bueno. ¿No? Así que yo sigo con lo mío, sigo estudiando y me sigo metiendo con los gadarenos, viéndolo allí a los muchachos como, ¿no? Y después siento placer de poderte decir, hermano mío, todo está dado para que seas el gran hijo de Dios, para que seas el gran siervo de Dios, para que te puedas dormir cada noche sin la más mínima duda de que si Cristo viene hoy por ti, despertarás en el cielo y en la gloria de nuestro Dios. Así que aquí vamos a continuar. La potencia del Evangelio. Lo que usted tiene en sus manos y que de pronto ni siquiera nunca usó. Viene la Navidad, donde a la gente le gustan los petardos. ¡Pum, pum, pum! Los rompeportones. Hay unos que se llaman la cola de la vieja. Unos que hacen así. Le llaman la cola de la vieja. Yo le voy a mostrar verdadera potencia de Dios. Si usted me sigue y me acompaña. El próximo a las 19:30. Espero que esto les sirva. Espero que les guste también. Y espero que Dios les bendiga mucho. Muchas bendiciones.